Muy buenas, manada. Hoy terminamos nuestra serie de quién es quién con los enemigos. Hoy de Thin Man, también llamado Larguirucho, ¿qué? Buah, me niego a llamar al jefe final de este juego Larguirucho. Me parece un nombre, no sé, de humor, un nombre... A mí me da... Acordaos que tenemos un sorteo activo de 3 videojuegos. Las bases lo veis en la descripción del vídeo. ¿Qué es de Thin Man? Como la mayoría de enemigos en Little Nightmares, es un humanoide con el cuello torcido. Quizás por su ahorcamiento. Bueno, eso lo dejamos para otro momento que os explicaré. De momento decimos que es alto y delgado, con sombrero y traje muy elegante. ¿Thin Man tiene familia? Sí, todo indica que tuvo familia. ¿The Lady? ¿Quizás mono? La verdad que no lo sabemos, pero estoy seguro que en este Little Nightmares 2 el juego nos desvelará algo. 2000 años más tarde. ¿Qué pasado tuvo Thin Man? ¿Es el hombre ahorcado? ¿Qué? ¿Ahorcado? ¿Quién ha dicho ahorcado? No, mejor pasamos a la siguiente pregunta más adelante, os lo desvelaré. Pero antes, para estar más cerca de vosotros, aquí tenéis mi Twitter. Somos más de 1000. Veníos, seguidme y dejadme un mensajito. ¿Cuáles son las habilidades de Thin Man? A ver, The Thin Man ve a través de los televisores. Fijaos en esta imagen. Antes pensé que en esta imagen podía ser Six, pero no. Es él. ¿Y cómo lo sé? ¿Cómo sé que es The Thin Man? Fijaos en Mono, cómo se lleva las manos a la cabeza pensando que pueda salir de ahí Thin Man y el terror que siente. También... este señor es la causa de la distorsión de la ciudad pálida. Como ya os dije anteriormente, esta ciudad se llama Ciudad Pálida. En la página oficial le describen así: The Thin Man continúa su interminable viaje a través de este lugar desolado, rondando las sombras, buscando algo. Es decir, está buscando algo. ¿Qué está buscando? Pues seguro que el 11 de febrero, con la salida del juego, lo sabremos. ¿Cómo se mueve? El Thin Man. El hombre delgado parece perseguir a Mono durante la mayor parte del juego, al igual que la dama con poderes sobrenaturales. En este caso tenemos a este señor que se teletransporta de un lugar a otro. ¿Qué enemigo de Little Nightmares 1? ¿Se parece más? Los parecidos razonables son el cazador a los chefs, la profesora al conserje y The Thin Man a The Lady. Este es más estilizado, más alto y además con poderes sobrenaturales igual que The Lady. Y por fin llega la gran incógnita del vídeo, la duda que llevamos años arrastrando. ¿Thin Man es el hombre colgado de Little Nightmares 1? Espera, antes de contestar, suscríbete y ella te amará para siempre. Y si das me gusta, pues seréis muy felices durante toda la vida. Desde que salió este juego siempre tuvimos la duda sobre quién era el hombre ahorcado. Hubo muchas teorías. Primero se dijo que podía ser Wax Bellman, pero después se comprobó que no es él. Creo que esta vez los creadores nos han querido dar la información para saber quién es el hombre ahorcado. Esta investigación comienza con el siguiente vídeo. Observad este sillón con un cenicero lleno de cigarros. Se observa como alguien completamente nervioso ha estado aquí. Ahora fijaos en estas zapatillas, las típicas zapatillas de estar por casa. Atando hilos, está claro que tanto el cenicero lleno de cigarros como esas zapatillas son del hombre ahorcado. Ahora nos vamos al final del DLC y ¿qué observamos aquí? Las mismas zapatillas, el mismo cenicero con todos los cigarros. No puede ser casualidad que los creadores nos muestren esto al final del tráiler y justo después aparezca Larguirucho. Mierda, ya lo he dicho, Larguirucho no, ese nombre impronunciable de Thin Man. Pero esto no queda aquí. Todos nos hemos fijado que The Thin Man es alto y delgado, con sombrero y traje. Cuando observamos al hombre ahorcado, vemos que lleva unos pantalones de traje grises, alargados, lisos, más o menos del mismo color, y además esos zapatos tan característicos. Pero es que además, fijaos en el gesto del señor, está diciendo claramente:
Hola, buenas, soy el señor del cuello torcido porque me ahorqué anteriormente y me he quedado así por ahorcarme anteriormente. Si algo está claro es que los creadores quieren que pensemos que es la misma persona. La realidad es que hay muchísimos detalles que coinciden, tanto al final del DLC como actualmente con el nuevo tráiler. Así que me atrevería a decir al 95,9599% que el hombre ahorcado es de Zinman. Pero lo que más me atrevería a decir es que si me seguís en Instagram tendréis 100 años de buena suerte, 100 añazos. Ay Dios, ¿quién fueron los 5 más rápidos de la manada? Pues aquí os dejo un gran saludo para ellos: Alexander Angulo, Bianquirris, Zack, El Topro, Dark Valen, Trofo, Yo-chan y Daniel Chian. Acordaos que tenemos un sorteo activo de 3 videojuegos. Las bases lo veis en la descripción del vídeo. Deja tu comentario, dale like, comparte y suscríbete, amigo. Gracias por todo.